Hola, buenos días. Agradezco la invitación de la doctora Herrera y la doctora Ponce para dar este tema de la hipertensión en el embarazo. Como es una grabación del Screen-O-Matic, es una grabación corta, no pasa más de 15 minutos y vamos a ser un poquito breves en cuanto a esto, pero vamos a hacer lo que traté de hacer es una revisión sistemática de la literatura sobre lo que es particularmente este tema, ¿no? Que no es un tema que ustedes desconozcan, sino todo lo contrario, lo conocen a profundidad. Entonces, la tabla de contenidos, vamos a estar con una introducción, estadísticas, una definición, una clasificación, prevención de preeclampsia, que es muy importante en base a la hipertensión en el embarazo, y el tratamiento de los trastornos hipertensivos, y además una pequeña conclusión en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la introducción de esto, tenemos que tener muy presente al ser la complicación médica más frecuente durante el embarazo, ¿no? Entonces, en sí, de ahí partimos, de esto es la base para saber que este va a ser el principal factor de riesgo para que nosotros vamos a tener una complicación, que hay factores que son predisponentes, que el paciente ya sea hipertenso, tenga hipertensión esencial, que el paciente tenga diabetes, la obesidad, el vivir en países desarrollados y la presentación del embarazo es cada vez en pacientes más jóvenes, ¿no? Entonces, toda esta evaluación e introducción debemos de tenerla en cuenta en todos nuestros pacientes. Estadísticamente mencionan algunas que afecta entre el 5 y 10% de los embarazos, perdón. Otros mencionan que entre el 8 y el 10% de todas las gestaciones y que es la principal causa de mortalidad materna en el mundo, ¿no? Y se estima una prevalencia del 6 al 17% en mujeres nulíparas sana, y ya en pacientes multíparas ya es la prevalencia, perdón, baja más hasta el del 2 al 4%. Por lo tanto, en pacientes que son nulíparas hay que tener un poquito más en cuenta de que pueden desarrollar esta enfermedad. También es una revisión sistemática del Cochrane, encontraron que con eclampsia se reportaron con antelación al evento convulsivo que el 25% de estas pacientes eran normotensas, pero un 20% tenían una hipertensión leve o moderada, pero hasta un 32% aquellas personas que presentaban una hipertensión grave, o aquellas hasta un 23% una hipertensión no clasificada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que una de las complicaciones mayores en esto, que el paciente termine en una eclampsia, pues el hecho de que tenga una paciente con una hipertensión grave, pues aumenta el factor de riesgo para desarrollarla, ¿no? Y también cuando tenemos una hipertensión leve, aunque más con una hipertensión grave. Oye, en cuanto a una definición, en esto nos encontramos que el Colegio Americano de Ginecobstetricia lo va a definir con las cifras de presión arteriales que son mayor o igual a 140/90 de la sistólica y 90 mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en lo que es la diastólica, con una diferencia de 4 horas, ¿no? Al menos 4 horas entre una y otra toma. Eso también es interesante porque los pacientes que regularmente hacemos un diagnóstico de una hipertensión esencial, regularmente pues lo hacemos con un chequeo, con un MDPA o con tomas aisladas, ¿no? Pero en este caso, si la paciente está embarazada y tenemos las tomas en diferentes horas, más de 4 horas, y continúa con una presión mayor o igual a 140/90, hacemos el diagnóstico, ¿no? Y lo clasificamos con un rango severo cuando esta presión sube por encima de mayor o igual a 160 de la sistólica, o mayor o igual de 110 en los pacientes, mayor a 110 en los pacientes con una diastólica, ¿no? Y que esto es persistente por más de 15 minutos, ¿no? Para saber que nosotros ese paciente ya tiene una hipertensión severa, y obviamente el tratamiento debe ser un poquito más agresivo, más rápido ese paciente, ¿no? Dentro de las guías de la AJA habían cambiado más o menos en el 2017, si no me recuerdo, y esto hizo que se diagnosticaran muchos pacientes, ya que ellos empezaron a bajar el número para hacer el diagnóstico a 130-80 milímetros de mercurio, y ya 140/90 el paciente pues ya presentaba un estadio 2, ¿no? de la enfermedad. Sin embargo, estos ya volvieron a cambiar, ¿no? Ya volvieron a estar más o menos en lo mismo, ya están en los mismos 140/90, y fuera del hospital 135/85. Pero es muy importante entender que estos criterios que se modificaron, se volvieron a modificar, no aplicaban en las pacientes embarazadas, ¿no? Entonces seguimos teniendo que estas pacientes son mayor o igual a 140/90. Uno de los puntos muy importantes es saber cómo lo voy a medir, ¿okay?
Sabemos que el método por excelencia, el mejor, es utilizar el equipo del barométro de mercurio. Sin embargo, también se han hecho estudios donde estos demuestran ciertos errores, sobre todo a la toma, a la técnica que se utiliza, la persona que tenga una deficiencia en la técnica, el no saber contar bien los ruidos de Korokov, o que a veces también tenemos nosotros como oyentes de estos ruidos algunas deficiencias ópticas, ¿no? Y eso también puede perjudicar en la toma de la presión. Entonces tenemos muchos dispositivos actualmente automáticos que son validados, hay diferentes asociaciones que los validan en base al margen de error de estos productos. Me di la tarea de investigar un poquito en cuanto a esto, y el que más se acercó a un grado de excelencia fue el Omron X7, ¿no? Que tiene una precisión del más menos 3% de lo que es la tensión y más menos 5% de lo que es el pulso. Detecta arritmias y es uno de los pioneros en detectar lo que es la fibrilación auricular. Pero además de esto, es un producto que está validado tanto para embarazadas, pacientes con preeclampsia y pacientes diabéticos, ¿no? Tiene un costo un poquito alto, cuesta 2.760.30, lo pueden conseguir en el comercial en Amazon, porque en Mercado Libre pues, lo busqué y no lo encontramos, ¿no? Entonces tenemos una buena opción para hacer una buena toma de la presión arterial. Muy bien. Ya clasificando el paciente, una vez teniendo el diagnóstico, tenemos que hacer una clasificación. Si el paciente presenta una presión mayor o igual a 140/90, ya sea sistólica, diastólica, pero el paciente lo presenta antes de las 20 semanas de gestación, el paciente tiene una hipertensión crónica, ¿no? Si el paciente lo presenta después de las 12 semanas posparto, después de que termine el puerperio, entonces también el paciente se clasifica como una hipertensión crónica, ¿no? De estos, igual que la hipertensión esencial, nos explicamos que el 90% de ellas son primarias y el 10% son secundarias. ¿Y qué factores debemos de pensar en una secundaria? La edad materna, menos de 35 años, que el paciente tenga una hipertensión grave o resistente al tratamiento, ausencias de familiares de hipertensión y que el paciente pueda presentar hipocalemia, creatinina elevada o albuminuria al principio del embarazo. Todo esto nos debe hacer una sospecha de que el paciente puede tener una hipertensión secundaria. Y la hipertensión gestacional se considera en todo paciente que tenga mayor o igual de 140/90 después de las 20 semanas de gestación. Es algo muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque una vez que se presenta, hasta el 50% de estas mujeres pues pueden presentar hasta una proteinuria que va a desarrollar un diagnóstico de preeclampsia. Pero sobre todo, un dato muy interesante a tener en cuenta son las pacientes que están de los 20, que es después de los 20 a las 32 semanas. Entonces vamos dejando el margen entre los 20 y los 30 semanas. Si el paciente tú la diagnosticas con hipertensión gestacional, son estas pacientes las que hay que tener mayor vigilancia, porque son las que se acercan más a tener estas complicaciones, ¿no? Uno de los datos que debemos de tener en cuenta en cuanto a esto, porque son los resultados de la hipertensión. El problema es no nomás fijarnos en el número, sino las complicaciones que vamos a tener con esta entidad. Entonces, el paciente que presenta hipertensión gestacional puede quedarse con una hipertensión crónica. El paciente tiene más probabilidades de padecer un infarto agudo miocardio. El paciente también tiene más probabilidades de una insuficiencia cardíaca. El paciente tiene más probabilidades de padecer un evento vasculocerebral. Y si aunado a esto lo tenemos como comorbilidades, obesidad o diabetes, pues este riesgo aumenta mucho más, ¿no? Entonces hay que tener en consideración, por eso es importante hacer un buen diagnóstico y además un buen tratamiento, ¿no? Dentro de otra clasificación, de otro punto, es la preeclampsia, que estamos hablando de un paciente que tiene mayor a 140/90 de la sistólica y diastólica en 2 ocasiones, separadas por 4 horas, pero después de las 20 semanas, con proteinuria, ¿no? Que en esta se define mayor a 300 miligramos sobre decilitros de 24 horas, o índice de proteinuria creatinuria mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitros, ¿no? Yo creo que con eso no habría ningún problema en cuanto a estas clasificaciones, pero sí hay que tener muy en cuenta que cuando tenemos una ausencia de proteinuria, debemos ver que hay pacientes que tienen criterios de severidad. ¿Cuáles serían? ¿No? Por ahí hace años nos dieron una plática también sobre pacientes que tienen las famosas preeclampsias atípicas, ¿no? Entonces tenemos pacientes que no presentan proteinuria, pero sí presentan
trombocitopenia, el paciente presenta alteraciones de la función hepática, las transaminases están superiores a 2 veces el límite normal, hay dolor severo en el hipocondrio derecho o epigastrio, que no tiene otra causa etiológica, insuficiencia renal, con una creatinina mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, un edema pulmonar, cuando el paciente presenta cefaleas y que no cede al paracetamol, edema y encefalopatía hipertensiva, edema cerebral y encefalopatía hipertensiva, y se considera cuando el paciente grave, cuando el paciente presenta mayor o igual a 160 milímetros de mercurio de sistólica y de diastólica mayor a 110 en 2 ocasiones separadas por 4 horas, ¿no? Perdón. En cuanto a la clasificación, en cuanto a la hipertensión arterial crónica con preeclampsia agregada, tenemos que estos pacientes ya presentaron lo que es la hipertensión crónica y durante el embarazo desarrollan lo que es la preeclampsia, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que estos pacientes que ya presentan esta patología de hipertensión crónica, pues llegan a tener alta probabilidad de desarrollar esta entidad también, ¿no? Muy bien. Dentro de la prevención, para el paciente lo que pasa es que queremos llevar que estos pacientes no terminen en una preeclampsia, que el paciente no llegue a una hipertensión severa, y mucho menos que este paciente termine con una eclampsia, ¿no? Entonces, dentro de la prevención es toma de presiones, eso siempre ha sido muy importante, cuando vemos también el tema de hipertensión, siempre estar tomando las presiones. El uso de aspirina no es que sea controvertido, nos menciona que si el paciente presenta alto riesgo para desarrollar preeclampsia, el uso de aspirina está recomendado desde las 11 semanas de gestación hasta las 36 semanas. Después de las 37 semanas no es un medicamento tan profiláctico en eso, ¿no? Hay que evitar todos los factores agregantes, cigarro, tabaco, todo problema lipídicos. Y hablando de eso, también el uso de pravastatina. Nada más que este uso de pravastatina que nos ayudaría en el daño endotelial, en la mayoría de los estudios no demuestra un daño fetal, pero tampoco demuestra tanto un beneficio. Entonces ahí no queda todavía en duda si lo podemos utilizar o no. Lo que sí está estudiado es que ninguno de estos componentes de vitamínicos, vitamina D3, vitamina E, omega, calcio, ácido ascórbico, son medicamentos que debemos de utilizar para preventivo para desarrollar la preeclampsia, ¿no? Entonces me voy a apurar porque me quedan 3 minutos. Y entonces hablamos sobre ya lo que son los tratamientos. De estos, básicamente poner aquí que el labetalol es de los mejores medicamentos para el tratamiento en estos pacientes con trastorno hipertensivo. Atenolol, no recomendado por la restricción del crecimiento fetal, genera bajo peso al nacer, pero uno de los más utilizados que tenemos nosotros es el alfa-metildopa, ¿no? Algo que debemos de tener en cuenta en estos pacientes es que tiene como efecto adverso que el paciente le crea depresión, ¿no? Y uno de los que también que tenemos a nuestro alcance son los bloqueadores de canales de calcio, en este caso el nifedipino, ¿no? Que tiene una gran ventaja porque reduce muy rápido lo que es la presión arterial y es uno de los más recomendados también de primera línea en un paciente que estamos hablando que lo estamos diagnosticando y que no tiene una hipertensión severa o paciente que esté hospitalizado con una eclampsia, ¿no? Tenemos de segunda línea la hidralacina. Nos dicen que cuando utilizamos la hidralacina, si la llegamos a utilizar, a veces el paciente puede caer en taquicardias reflejas, entonces muchas veces se recomienda que ese paciente, aunado a la hidralacina, tengamos un calciantagonista, ¿no? Que podemos también utilizar con estos pacientes. Y también podemos utilizar la hidroclorotiazida, aunque no es así de primera línea como los otros, pero también sería una herramienta terapéutica con nuestros pacientes, aunque no son de los más utilizados, ni tampoco la clonidina, que en muchos pacientes pues, puede causar también algunos problemas neurológicos, ¿no? Entonces, pero tenemos todos estos productos que regularmente los que más vamos a utilizar sería la alfa-metildopa, el nifedipino y la hidralacina, ¿no? En los pacientes le digo que no son complicados o que no vienen graves. Y ya por último, básicamente, en cuanto a la conclusión, desafortunadamente es un tema que nosotros debemos estar muy importantes en cuanto al screening, que nosotros captemos que estos pacientes presentan factores de riesgo. Hay que optimizar siempre el control estricto con nuestros pacientes.
hay que saber qué tratamiento le vamos a dar y estar muy pendientes de las complicaciones que pueda tener el paciente, sobre todo que si ya lo diagnosticamos hipertensión esencial crónica,